Bienvenidos domingueros, un domingo más a Dulce Sunday. 10, es nuestro 10º programa. Muchísimas gracias por seguirnos todos los domingos y acompañarnos y por hacernos que podamos disfrutar de todos los domingos en vuestra compañía. Así que os queremos agradecer de todo corazón que hayáis estado estos 10 programas y que podamos seguir haciendo muchísimos más. Bueno, hoy vamos a comenzar como todos los domingos con nuestras recetas, unas recetas muy divertidas y que os van a encantar. Así que como todos los domingos, comenzamos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Así que hoy vamos a hacer unas galletitas de mantequilla. Esas butter cookies que dicen en inglés, pues vamos a hacerlas aquí. Son muy conocidas y son muy divertidas de hacer. Muy fáciles, así que si tenéis niños en casa también os pueden ayudar, pues luego cuando tengáis que hacer los moldecitos y cortar las galletitas. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a utilizar hoy. Utilizaremos en este caso 500 gramos de harina de 000, como se diría, de repostería. Luego explicaremos por qué utilizamos este tipo de harina. Utilizaremos también 250 de mantequilla sin sal. Utilizaremos 200 gramos de azúcar glass. Utilizaremos también una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo, una cucharada de sal y utilizaremos estos moldes para poder hacer la forma de nuestras galletas. Bueno, os comentaba que vamos a utilizar harina 0000, o sea, 4 ceros, que en definitiva es harina de repostería. ¿Por qué se utiliza para hacer este tipo de galletitas, este tipo de harina? Es importante porque es muchísimo más fina y queda muchísimo más agradable al paladar, no es tan tosca. Así que si tiene que levantar o si tiene que quedar muchísimo más fina, pues es mucho más recomendable. Uno podría decir, bueno, pues con la harina de todo uso vale. No, no valdría la harina de todo uso, importante para hacer esta receta. Y me podríais decir, uy, pero si yo no tengo esa harina y de repente me gustaría hacer estas galletas que vamos a hacer hoy. Bueno, os voy a enseñar cómo hacer vuestra propia harina de repostería. En este caso, la jugada va a ser esta. Nosotros utilizamos, hemos dicho que 500 gramos de harina, pero para hacer el cálculo y para poder hacer nuestra propia harina de repostería, vamos a ir haciendo de 100 en 20, de 100 en 20, de 120 gramos para que vosotros hagáis el cálculo bien. En este caso, aquí tenemos harina de trigo de todo uso, 120 gramos, y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo que todos podéis hacer. Le quitaremos a esta cantidad 2 cucharadas soperas de harina de todo uso y le añadiremos 2 cucharadas soperas de harina de maicena, que es una harina muchísimo más fina. Así. ¿Qué tendréis que hacer? Pues lo que tendréis que hacer es mezclarla, como veis, mezclarla, y luego para cuando vayáis a utilizarla, pues la tamizáis de forma que se vayan uniendo los dos tipos de harina y se vaya mezclando y vaya quedando muy fina la masa, según donde la tengáis que echar. ¿De acuerdo? Así que nada, comenzamos nuestra receta. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a comenzar mezclando nuestros ingredientes. ¿Cómo vamos a empezar? Lo primero que vamos a hacer es echar la mantequilla que está a temperatura ambiente o, como podéis ver, como se suele decir, mantequilla pomada, que está blandita. Vamos a echarlo en el bol donde vamos a realizar nuestra mezcla. A continuación, añadiremos azúcar glass tamizada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el azúcar glass a veces tiende pues, a hacerse un poco de bolita. Vamos a ir poquito a poco, Añadimos así y vamos echándolo sobre nuestra mantequilla. ¿El azúcar glass qué es? El azúcar glass es la típica azúcar que utilizamos normalmente, solo que molida totalmente. Para repostería esto queda, mira, ¿veis cómo se quedan las bolitas que os decía? Por eso hay que tamizar, para conseguir que esto se deshaga, ¿veis?
y así no se queden pelotitas en el postre que vayamos a realizar. Bueno, dejarme que vaya tamizando esto y ahora volvemos enseguida. Bueno, ya hemos tamizado todo nuestro azúcar glass y ahora lo que estamos haciendo es intentar mezclarla un poquito, porque claro, ahora esto lo vamos a poner en nuestra máquina amasadora y si no lo unificaríamos todo, pues claro, imaginar todo este azúcar en polvo donde podría aparecer, menos en nuestra batidora en cualquier sitio. Así que lo que voy a hacer es unificar un poquito esto, dejarme que vaya mezclando con la ayuda de la lengua esta la mantequilla un poquito y luego la vamos a poner en su lugar en la máquina y lo vamos a poner a la potencia muy baja de la máquina, la más baja que tenga, para que no se levante, pues digamos, se nos vaya, digamos, todo el polvito de azúcar que acabamos de poner ahora mismo, ¿de acuerdo? La pondremos más o menos durante unos 5 minutos hasta que coja una textura que esté muy unificadas ambos ingredientes, tanto la mantequilla como el azúcar glass. Ahora lo veréis. Bueno, ya tenemos totalmente integrados nuestros dos ingredientes, nuestro azúcar y mantequilla. Acercaros y veréis qué textura tiene que quedar más cremosa. ¿Veis? Se ve totalmente integradas los dos ingredientes. Bueno, ahora mismo subiremos a segunda potencia y añadiremos el huevo. Lo subiremos un poquito. Aunque lo veáis así y os parezca que se queda como raro, se van a unificar los ingredientes rápidamente y sobre todo cuando añadamos la harina. Vale, una vez de que ya vemos que se va integrando el huevo, vamos a añadir la vainilla. Aunque os dé la sensación de que queda como oscura, la masa, no os preocupéis, porque en el momento que añadamos la harina, se va a quedar una masa blanquita, con una textura y una forma muy apetecible. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer mientras esto va haciendo su trabajo es tamizar nuestra harina. ¿Para qué? Para que lo que hemos hecho antes con el azúcar glass, que esas bolitas no salgan, pues tampoco nos suceda con la harina y queda la masa fina. Bueno, pues mirad, vamos a ir, mientras se nos va haciendo esa masa, vamos a tamizar nuestra harina. Que sepáis que esta harina no era de repostería, era una harina normal y hemos hecho las mezclas que hemos hecho al principio para convertirla en una harina de repostería o harina 4 ceros, para que veáis que la receta puede quedar perfectamente si no tenéis ese tipo de harina. Dejarme que vaya haciendo esto y que luego poco a poco iremos incorporando a nuestra masa que tenemos aquí. Bueno, pues ahora añadiremos nuestro azúcar. Como veis, ya hemos tamizado toda nuestra harina, qué sueltita queda y qué fina queda. Y lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo poco a poco harina a nuestra masa. Bueno, pues ya hemos sacado nuestra masa de la maquinita, que ya hemos retirado todo para poder trabajar a gusto. Como veis, mirad qué textura tiene. ¿Os fijáis? Está una textura que no se nos pega en las manos y está fina. ¿Eh? Lo que vamos a hacer con esta masa
es partirla por la mitad. Vamos a hacer 2 mitades. ¿Veis que bien se corta? Os voy a enseñar cómo es por dentro. ¿Veis? Tiene que tener esta textura. Haremos una bolita y reservaremos. Y ahora dejarme que me lave un poquito las manos y que prepare el siguiente paso. Hasta ahora, chicos. Bueno, amigos, pues ya tenemos nuestra masa preparada para empezar a trabajar y lo que vamos a hacer es dejar esta mitad aquí y la otra dejarla separada como hemos comentado antes. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es aplastar con nuestra mano. Vamos a aplastar un poquito nuestra masa, ¿veis? Un poquito para que nos ayude a trabajarla de la mejor manera. Nos limpiamos un poquito y colocamos otro papel de hornear encima. ¿Por qué es importante que nuestro papel de hornear pues no haga ningún tipo de arruga ni nada? Pues porque al final nuestra galleta no le va a cambiar el sabor para nada, pero va a quedar muchísimo más bonita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, existen este tipo de rodillos que suelen utilizar o tienen diferentes medidas que nos ayudan a darle el grosor que queremos a nuestras galletas y que quede nuestra base de galleta totalmente uniforme. En este caso utilizaremos un rodillo con una medida de 6 milímetros. O sea, queremos que nuestra galleta tenga el grosor de 6 milímetros. Así que lo que haremos será empezar a trabajar. ¿Veis? Vais estirando, al principio igual os cuesta un poquito hasta que llegáis, pero llegaréis en un momento en que esto, ya veis, toque lo que es la base y de esa manera conseguiremos que nuestra galleta todas tengan esa medida. Dejarme que vaya estirando poco a poco esto y volvemos enseguida. Bueno, pues ya hemos pasado nuestro rodillo bien para dejarlo a 6 milímetros de altura. Como veis, tenemos las dos masas, las dos mitades las hemos puesto así y les hemos puesto un papel encima para que la podamos llevar al frigorífico y no se tome de los olores o sabores que pueda tener en la nevera también. Así que nada, esto lo meteremos en la nevera. ¿Y cuánto tiempo necesitaremos? Pues alrededor igual de hora y media, 2 horas en la nevera. Porque cuanto más fría esté nuestra masa, mejor la podremos manipular. Así que metemos esto en la nevera y volvemos a enseguida. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa bien fresquita aquí. Como podéis observar, le quitaremos el papel y está fría, perfecta para poder manipularla y poder trabajarla. Mirad, vamos a utilizar este cortador de pasta porque los de metal me gustan mucho porque se cortan muchísimo mejor, no hay que hacer tanto trabajo o tanto esfuerzo como los de plástico. Pero bueno, da igual el que tengáis en casa, que seguro que os van a salir unas formas y unas galletas preciosas. Así que bueno, vamos a empezar por una esquinita. ¿Veis? Lo que tenemos que hacer es buscar un borde y apretar hasta el fondo. Si por cualquier cosa se os queda dentro la galleta, no pasa nada. Luego la podéis poner aquí. ¿Vale? Bueno, no os he dicho nada, pero tengo una sorpresa para vosotros. Mirad, estamos utilizando este tipo de sello que se utiliza en repostería. Bueno, hay de muchísimas clases y de muchísimas formas, pero mirad qué bonitas quedan nuestras galletas. Quedan bonitas, ¿eh? Bueno, pues os voy a enseñar cómo se hace. Como habéis visto, hemos hecho el corte de nuestra galleta y ahora lo único que tenemos que hacer es más o menos colocarlo de una manera que quede centrada y presionar. ¿Veis? Presionamos fuerte
y se queda marcado. Y ahora sacáis la galleta y directamente pues puede pasar esto, no pasa nada. La ponéis, os ayudáis un poquito de los dedos y veis, se queda. Si os dais cuenta, entre galleta y galleta hemos dejado un espacio suficiente por si las galletas pues al final pues se expanden un poquito, pues que no se choquen unas contra otras. Pero en este caso pues más o menos hemos hecho unas 12. Si os dais cuenta, tenemos masa de sobra. No os preocupéis, seguiremos haciendo galletas en todos los cachitos que nos queden. Luego volveremos a reunificar todo como hemos hecho con la otra masa. Haremos una bolita, volveremos a amasar como hemos hecho antes con el rodillo, volveremos a introducir un ratito en la nevera, no mucho porque como ya está la masa fría, y volveremos a hacer más galletas así hasta acabar con toda la masa, para que veáis que aunque veáis estos recortes, todo es aprovechable. A continuación lo que vamos a hacer es meter nuestras galletitas en el horno. En el horno está recalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. No usaremos ventilador bajo ningún concepto porque si no se nos podrían quemar. Las dejaremos a mitad de altura y más o menos las tendremos en el horno sobre unos 8 o 10 minutos. Esto, como ya sabéis, depende del horno de cada uno. Hay hornos muy potentes que en el momento que veáis que ya se empiezan un poco a dorar, ya estarán hechas. Así que calculad entre 8 a 10 minutos. Vamos a introducirlas en el horno. Buenas amigos, ya estamos de vuelta. Como podéis observar, ya hemos tenido nuestras galletitas en el horno, las hemos dejado en una rejilla para que enfríen. Y como las veis, están, vamos, para hincarles el diente a todas, ¿eh? Si os dais cuenta, hemos hecho 3 tipos de dibujos en las galletitas. Estas las hemos hecho decoradas, estas las hemos hecho totalmente lisas y estas las hemos hecho pues un poquito curvadas las esquinitas, los bordes, digamos. Os voy a mostrar para que veáis más o menos, mirad, esta misma, ¿veis? Tiene esos 6 centímetros de grosor, por debajo está totalmente tostadita, por arriba también tiene un ligero dorado, ya veis que hay algunas que están más doradas que otras según la hornada, pero no pasa nada. Estas, al ser más grandes, os decía que suelen ser más o menos de 8 a 10 minutos, pero estas en concreto, como eran bastante grandes para que nos saldría este dibujo tan bonito, las hemos tenido alrededor de unos 15 minutos más o menos, ¿eh? Ya os he dicho que cada horno, pues al final funciona de una manera y entonces tendréis que ir viendo. Estas, por ejemplo, las hemos tenido 10 minutitos, estas también más o menos unos 12 minutitos. Vosotros tendréis que ir viendo en el momento que empiece, digamos, el bordecito a dorarse, es el momento de sacarlas, ¿eh? Os voy a mostrar una para que veáis cómo queda por dentro. Mirad esta misma. Voy a partirla. ¿Veis? ¿Veis cómo se queda la galletita? Totalmente craquelada, crujientita, ¿eh? O sea, os va a encantar porque estas galletitas son infalibles, no fallan, os van a gustar. Luego, pues podéis mojarlas en chocolate, podéis ponerles unos toppings de, yo qué sé, de frutos secos, cuando está el chocolate calentito, bueno, muchísimas cosas. Ahí podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación. Así que, como veis, espero que disfrutéis todos otro domingo más con estas galletas. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestras galletas. No sabéis cómo huele la cocina, huele que alimenta. ¿Habéis visto muchas galletas? Es que en realidad hemos hecho 2 masas. Una con las medidas que os he dicho y nos han salido alrededor de unas 25 galletas, que más o menos es lo que veis aquí. Y luego con la otra masa hemos hecho esas y otras que no se ven, así que con 2 masas, vamos, tenéis para un montón de tiempo. Se me ha olvidado deciros antes que para guardar las galletas es importante que lo hagáis en un lugar seco, por ejemplo, en un bote de metal o en un bote de cristal. Os pueden durar perfectamente 2 semanas, así que tenéis para daros caprichos durante todo ese tiempo. Pues nada, como siempre y todos los domingos, queremos agradecer a Experience Media que nos haya permitido estar con vosotros, haciendo postres tan ricos como estos.
Y nada, nos vemos. Si os gusta, como siempre, dadle un like o suscribiros a nuestro canal y nos dejáis vuestros comentarios. Así que nos vemos la siguiente semana. Adiós.